Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Periodo contrarrevolucionario y nueva situación revolucionaria en ascenso en los años 40. Quisiera detenerme en el aspecto siguiente. ¿Qué pasó con la vanguardia durante la insurrección de 1932? El partido era nuevo. Si tomamos la fecha de su fundación, finales de marzo de 1930 a enero de 1932, tenía menos de 2 años de vida como partido organizado. Antes hubo unos 4 años de vida en grupos comunistas que existían y se reconocían como tales. Yo expliqué cómo la vanguardia participó en el proceso de desarrollo de la situación revolucionaria, pero no logró conducirla totalmente por su falta de experiencia, por la falta de desarrollo en su concepción. No tenía una estrategia elaborada en ese sentido. Durante la insurrección de 1932 el partido resultó muy golpeado, especialmente su dirección. Casi todo el comité central fue asesinado. Aún así, se fue a la insurrección, a conducirla. Vino la derrota de la insurrección. El partido sufrió un gran desgaste y destrucción. Esto tuvo un impacto político e ideológico muy duradero en lo que vino después. Se implantó la dictadura militar con el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, quien inició una matanza en la derrota de la insurrección que duró por mucho tiempo. Posteriormente nuevas generaciones de comunistas, a diferencia de los primeros, no nacieron del movimiento de masas, sino surgieron en las condiciones del terror represivo y procedían más de los medios universitarios, pero no del movimiento universitario en acción. Algunos elementos individuales, que habían ido llegando al marxismo por la vía del conocimiento de las ideas marxistas, después de 1934 empezaron a incorporarse al partido. Lo que había quedado del PCS era un pequeño núcleo que no tenía estructura orgánica. El comité central desapareció y no volvió a resurgir hasta comienzos de los años 40. Empezaron a ingresar al partido nuevos círculos de militantes que llegaban con una doble pretensión, por un lado, aterrorizados y, por otro, con la idea de saber mucho y señalar que se habían cometido errores muy graves, acusando de ignorantes a los fundadores del partido, a los comunistas, diciendo que jamás debían haberse tomado las armas, que ese fue un grave error. Ellos elaboraron una posición profundamente defensiva, la cual llegó a extremos muy agudos, como los siguientes. Hay que ocultar la existencia del partido, negar que el partido existe porque va a ser destruido. Van a terminar de aniquilar lo que queda. Por lo tanto, no hagamos ninguna propaganda. Los comunistas durante bastante tiempo, los años 30 y 40, cuando el enemigo hablaba sobre el comunismo, se veían obligados a decir, aquí no hay comunismo, aquí lo que hay es hambre. Aquí no hay partido comunista, no hay nada de eso, hambre es lo que hay. Es decir, negaron la existencia del partido y de este modo iniciaron toda una concepción profundamente defensiva. Después de la derrota de la insurrección y las matanzas que siguieron, desapareció la propaganda revolucionaria, la cual reapareció a partir de 1951. Se fueron formando dos bloques, un bloque con el resto de compañeros sobrevivientes de la insurrección de 1932 y el otro con los nuevos militantes. En este último empezó a crecer la idea de que realmente en el Partido Comunista no había existido una expresión verdadera de la teoría y era necesario fundarlo de nuevo. En el fondo, no querían cargar con la responsabilidad de lo que ellos consideraban errores muy graves. El enemigo tenía desatada una campaña sobre los acontecimientos de 1932, inventando una historia deformada sobre los acontecimientos, donde los comunistas aparecían asesinando niños, ancianos, violando mujeres. Como el enemigo no tenía la menor respuesta, profundizaron hasta el cansancio una propaganda anticomunista muy fuerte. Mucha gente adoptó elementos psicológicos de rechazo, aún la gente del pueblo,
y eso no se contrarrestaba, no se debatía. Porque estas personas tenían el criterio de que hacerlo era ponerse al descubierto y exponerse a que fuera liquidado lo que quedaba del partido y lo nuevo que estaba surgiendo. En esas condiciones se habían formado dos grupos, unos acusando a los otros. Pero otra vez empezaron a surgir elementos de una nueva situación revolucionaria. En primer lugar, la crisis estructural no había encontrado una solución efectiva, más bien se consolidó de nuevo la defensa del viejo modelo de desarrollo capitalista, se volvieron a entronizar los cafetaleros. Martínez modernizó el aparato del Estado, pero lo puso todo en función de la economía cafetalera, llegó al extremo de prohibir la industrialización, era prácticamente un delito ponerse a establecer fábricas. Se hacía el planteamiento de que eso era en defensa de los intereses de los pequeños productores artesanos. Estaba prohibido diversificar la agricultura. Sembrar algodón fue perseguido y prohibido. Llegó a extremos que ahora parecen hasta absurdos e increíbles. Fue en defensa del modelo cafetalero agroexportador que se creó el Banco Central. El Estado se convirtió en el emisor de papel moneda. Hasta ese momento solo los bancos privados eran emisores. Ese mecanismo también se puso en función de la agroexportación y lo controlaban los cafetaleros. No hubo solución para la crisis del modelo cafetalero de desarrollo capitalista, al contrario, se mantuvo con todo y su crisis. En la arena internacional empezaron a surgir nuevos procesos. Se acercaban los días de la Segunda Guerra Mundial y el precio del café se mantuvo estacionariamente bajo. Estalló la guerra y los Estados Unidos, desde el momento en que entró a la misma, presionó a todos los gobiernos latinoamericanos para que se alinearan con sus posiciones, obligó al gobierno de Martínez, que todavía se resistía a romper relaciones con Alemania, Italia y Japón, a declararles la guerra. Incluso los Estados Unidos les obligó a hacer una ridícula declaración de guerra a Alemania, para garantizar así la fidelidad de América Latina al lado suyo en la guerra mundial. A la vez se comprometió a consumir el café latinoamericano, para lo cual estableció un sistema de cuotas y un precio fijo. Los Estados Unidos empezaron a tomar café. Hasta ese momento los estadounidenses eran grandes consumidores de té, el café era marginal. La adicción al café fue una necesidad política de alineamiento en la guerra, porque los nazis estaban buscando una retaguardia latinoamericana, apoyándose en sus nexos con las burguesías de los países cafetaleros que estaban en la gran mayoría de países en América Latina empezando por Brasil. En lo que se refiere a El Salvador, fue presionado por desplazar la influencia alemana. En la escuela militar fundada en 1927, quitaron al director que era un general alemán y pusieron en su lugar a un coronel yanqui, como lo he dicho antes. Esto empezó a traer cambios en la situación. Los sectores de la burguesía que habían sido desplazados con el derrocamiento del gobierno de Araujo y luego con el aplastamiento de la insurrección, se habían quedado afuera y volvieron a levantar cabeza. Entre ellos hasta algunos cafetaleros interesados en la agricultura en general, pero miraban claramente que la solución iba en otra dirección.